Bueno, pues nada, un placer que me hayan invitado y me dejen aquí hablar entre tanto crack, ya lo digo. O sea, después de hablar de Ana, pues espero que se entretenga por lo menos mi sesión. No soy de BEA, todo lo que vengo a hablar es de más un pensamiento arquitectónico de problemas reales que me he encontrado a la hora de llegar a un proyecto en el que nadie sabe nada y hay SQL dependencia, como yo digo, ¿vale? Soy Sergio Hierro, Serchito. Me puedes encontrar redes sociales, soy consulta full stack developer en Avanade. Bueno, ahora creo que más adelante tengo la presentación oficial. Muchísimas gracias a las comunidades SQL Argentina y SQL Server Español. Como decimos, gracias a estos eventos llegamos a muchísima más gente al hacerlos online. Mucha gente no puede llegar a los sitios. Gracias a todos estos eventos llegamos a muchísima más gente. Decían 650 personas. A ver si lo superamos. ha puesto Roberto el nivel muy alto, ha puesto aquí presión para los que quedamos. ¿Vale? Lo que os comentaba un poquito, soy consultor full stack developer, ¿vale? No soy de DBA, sí que me he pegado con muchísimas arquitecturas de que entras a un proyecto y te dicen esto lo hace el arquitecto y realmente pues sí tienes cierta capacidad de SQL, sabes manejarte, por ello te has pegado muchas veces con datos de SQL y es como la pregunta que te hacen en una entrevista de que si sabes inglés. Tú dices, ¿sabes SQL? Y dices, sí. Y te dan un mega base de datos con 200.000 procesos almacenados, una clase con unions de 3.000 líneas y dices, igual tiene que haber dicho que no sé. O dices, ¿sabes inglés? Sí. Hacemos una entrevista de inglés, se pone a hablar y dices, no, ¿con qué no? Pues igual me pasa a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te empiezas a pegar con ciertas partes del proyecto en el que tienes que llegar a todo, ¿vale? Bueno, pues al final soy certificado de Azure, perdón. Yo hablo en español. De Azure, sobre todo la parte de desarrollo, de DevOps, lo único que se data, pues la fundamental, o sea, hasta ahí mi conocimiento de expertise de data, ¿vale? Inteligencia artificial, IoT, y ahora pues últimamente me estoy ligando más a la parte de Smart Cities, ¿no? Que es un poquito más el mundo que me apasiona. Como ha comentado Roberto, tengo una comunidad tecnológica. Aquí tenéis el QR, ya que estamos. Si nos queréis seguir, comentamos cosas súper interesantes. Tenemos podcast en YouTube. Nos vamos por 2FP, movemos. Si queréis organizar cualquier evento, contar con nosotros para colaborar, que seguro que echamos una mano, lo que necesitéis, ¿vale? Un poquito que vamos a ver, pues eso, el problema real de cuando llegas a un sitio, a un evento, a un cliente que diga, perdona, y tienes una SQL dependencia y tienes que analizar muchísimos datos en poco tiempo para dar una solución, pues se complica. Entonces, he creado una plataforma, por decirlo de alguna manera, con 18 agentes, 20 skills, bueno, datos sin importancia, con agentes con skill, con unas especificaciones que más o menos cubre lo que supuestamente entiendo yo, sin ser nada de eso, la visión de un DBA completa, ¿no? Desde que entra un proyecto hasta que entrega una documentación al cliente. Veréis que se puede mejorar el skill, especificaciones, ya he dicho, la charla de Wilmer fue brutal de descriptación, pues sería utilizar todo ese conocimiento como una skill de las mías mejoradas, ¿vale? Veremos la demo, yo creo que sí que me va a dar tiempo, no he puesto el cronómetro, espero que no se me vaya de las manos porque me suelo enrollar. Y qué riesgos se conlleva a analizar una base de datos con inteligencia artificial y cómo nos va a ofrecer una solución para poder modernizarla a César o a cualquier lenguaje más o menos moderno. ¿Qué es lo que pasa? Que tú llegas a un proyecto, te empiezas a encontrar en el que toda la lógica de negocio está en la base de datos y que realmente es donde está la mayor problemática cuando empiezan a conectar todos los servicios con ese modelo. Al fin y al cabo, cuando tienes todo el corazón de tu negocio en un SQL, tienes una dependencia de que no puedes cambiar de modelo. Por ejemplo, no puedes subir a la nube, complica más la migración. Empiezas a tener, pues como hablamos antes de cómo comunico con la base de datos de otros años para mantener un histórico. Bueno, empiezas a generar muchísimos problemas que en producción no deberíamos de tener. Yo siempre he dicho que la lógica en procedimientos almacenados, trigger, vistas animadas, bueno, Ana ha contado lo de las vistas, si están bien hechas y son óptimas y están hechas específicamente, es guay. Cuando de repente todo lo que se convierte en negocio pasa por un procedimiento almacenado, al final cualquier cambio pequeño que queramos hacer, como una columna que ocupa 10 de espacio, la quieras cambiar a 20, de repente rompa media aplicación o quieres añadir una nueva propiedad a un resultado en un procedimiento almacenado, nadie sabe el impacto real que va a tener
entonces la gente decide hacer otro procedimiento almacenado porque así no se complica la vida y no genera impacto, empiezas a meter muchísima más dependencia en la base de datos, nadie documenta, o sea, sí se documenta, pero tampoco se actualiza, nadie tiene un mapa completo, cuando empiezas a preguntar sobre quién hizo esto, esta persona igual ya se ha ido, no hay alguien que sepa por qué se hizo ese procedimiento almacenado, porque alguien lo pidió, se hizo sin más, se metió en la arquitectura y se utiliza o no, pero ahí está, porque también pasa que realmente hay procedimientos almacenados que no se utilizan, pero se mantienen por si acaso. Bueno, todos esos problemillas que al final generan cuando la lógica está en una base de datos. Entonces, la pregunta real es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tocar algo sin saber lo que hay o primero vamos a entender lo que hay? En el momento que te pones a entender lo que hay, tienes que hacer una ingeniería inversa que te hacen formaciones, te cuentan cosas, pero nadie te cuenta realmente lo que hay, porque muchas veces no lo saben. Entonces, el análisis manual de una solución compleja, al fin y al cabo son semanas de trabajo, pegarte con una persona de negocio, pegarte con el DBA, entender con la gente que estaba ya en el proyecto por qué se hizo eso y por qué no en el código se ejecuta de otra manera, se utilizan otros patrones. Bueno, al fin y al cabo es un gasto de tiempo bastante necesario antiguamente que ahora se puede agilizar gracias a la inteligencia artificial o a una arquitectura con agentes. ¿Qué conseguimos? Que toda la trazabilidad que antes se perdía a lo mejor en hojas de cálculo, en sesiones de Teams que alguien te pedía por Teams. Oye, tienes que arreglarme este procedimiento almacenado, que ahora necesita un parámetro más. Decías, vale, lo corrijo, ya está, subido. Pum. En ciencia no se actualiza ese documento de que se actualiza el procedimiento almacenado. Bueno, al final se va dispersando. Toda la documentación queda dispersada y nos cuesta mucho más seguir la trazabilidad de qué hace cada cosa de nuestra base de datos. Siempre hay riesgos omitidos, siempre hay algo que se hizo en algún momento puntual porque falló en el pase a producción, en cualquier entorno se solventó y cuando se va a replicar para otro entorno nadie se acuerda. Entonces, hola, ¿y qué hizo aquí? ¿No te acuerdas que había un truco que sí? ¿Y quién lo hizo? Pues la de siempre otra vez. Empiezas a tirar de quién lo hizo, por qué estaba eso ahí. Otra vez ingeniería inversa, más tiempo. Documentación, la gente documenta, hace documentación maravillosa. Una la tiene el cliente, otra tiene el negocio, otra está en una carpeta. Al final, cuando documentamos sobre el propio código, por ejemplo, o tenemos en nuestro repo toda la documentación, es muchísimo más accesible para todo el mundo. Y si con eso generamos la documentación oficial para el resto de la gente que la entienda, los clientes, o el DBA, o el Technical Lead, según qué persona vaya la documentación, pues tenemos todo centralizado y después sacamos nuestros output acorde a la persona que lo vaya a leer. El problema real no es la deuda técnica que pueda haber, al fin y al cabo todos generamos deuda técnica, nadie es perfecto. El problema es que realmente nadie sabe que exista. Y cuando hablo de esto, ahora en el ejemplo vamos a ver que realmente vamos a analizar esquemas, procedimientos y demás sin entrar al tema de datos, porque si empezamos en el tema de datos, ya que si un dato está corrupto, que si no está normalizado, que si en un lado está aquí, que si en otro lado está así. Yo me encontré a proyectos un 67% de las tablas vacías en producción. Y nadie sabía que eso estaba ahí. Entonces, claro, lo peor no es que exista deuda técnica, lo peor es que nadie sepa que existe. Vale, pues con esto lo intentamos evitar. Al fin y al cabo, esto no se trata de un agente que hace magia, ¿vale? Son muchos agentes que al fin y al cabo forman una plataforma que lo que pretende es generar una auditoría, igual no tan exhaustiva como la que hemos visto en la sesión anterior, porque también ha sido un flipe y ahora voy a contar yo la auditoría, pero bueno. La mía es una visión desde arquitectura, no de DBA. Y sobre todo que nos facilite el cambio de esa dependencia del SQL de Legacy a una tecnología moderna en la que ya realmente cualquier equipo sepa trabajar con ella. Y sea escalable, bueno, y todo lo que nos aporta el cloud, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está hecho la plataforma? ¿Cómo he pensado? Pues al fin y al cabo tienes que darle responsabilidades, tienes que darle unas especificaciones, tienes que tener evidencias. Todo lo que se hace está documentado bajo referencias de páginas fiables. Lo comentaba antes otro compañero. En Internet todo el mundo puede publicar. No puedes decir, es que esto me lo ha hecho la inteligencia artificial. Tienes que tener información contrastada. Bueno, pues con esto vas a poder justificar por qué se han tomado esas decisiones, los riesgos que vamos a poder adquirir al hacer un cambio, bueno, y un plan incremental, porque no, obviamente no vamos a cambiar toda una base de datos veremos ahora si 1.000 almacenados de golpe, ¿vale? Entonces,
Hoy en día todo el mundo utiliza agentes, todo el mundo puede montar automatizaciones, eso está muy bien, pero lo que realmente hay que montar es una arquitectura que sea sostenible en el tiempo, porque al fin y al cabo también hay que mantener la arquitectura, aunque sea con agentes. No sirve delegar todo a agentes. Entonces, bueno, lo que os he comentado, un pequeño spoiler, esto en arrancar tarda unos minutillos. ¿Ves? Sabía yo. Ahora no se ha compartido, espera un segundo, voy a compartir porque estoy compartiendo. A ver si hago esto, a ver. Ahora sí. Vale, al fin y al cabo todos conocemos, bueno, si no conocéis un poco lo que es una plataforma con agentes, pues tenemos nuestros agentes especializados, cada uno se va a encargar de una parte. Tenemos ejemplos para construir bases de datos viejos, lo que no va a generar, reportes, script, bueno, y las skills que son las capacidades de nuestros agentes. Voy a lanzar muy rápidamente el chat, tengo por aquí el input. Esto que voy a hacer ahora, pues normalmente lo suyo sería utilizar un prompt bastante más fino. Yo simplemente pues, iniciar el proyecto, vamos a hacer un análisis exhaustivo, pues generarme los reportes, los planes, de todas las... y anonimízame la base de datos. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando vamos a hacer un análisis de base de datos podemos exponer a nuestros modelos, que normalmente si son premium no te van a entrenar el resto de los modelos, pero tú no puedes compartir una base de datos entera con todo su negocio, con sus vulnerabilidades a un modelo para que después se reentrene. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer en nuestra iniciación del proyecto es anonimizar la base de datos. Esta base de datos yo la tengo aquí en input. Esta no la voy a enseñar porque es la de verdad. Esta es la típica que hacemos extracción del SQL Server, que extrae todo el esquema de la base de datos sin datos, ¿vale? Esto tampoco lo hagáis, tenéis que revisar exactamente los comandos que ejecutamos. Yo ya me fío porque ya lo he utilizado varias veces. Entonces, ahora a raíz de este esquema, que luego veremos que tiene no sé cuántas mil líneas, nos va a empezar a lanzar un onboarding en el que va a ir generando cositas, ¿vale? Como esto tarda bastante, ya de primera se está detectando pues casi 2000 tablas, vamos a dejarle por aquí que siga trabajando. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir avanzando un poquillo con la presentación en lo que va trabajando por detrás. Luego os enseño el flujo que va haciendo, para que veáis que no es que lo aparto porque haya magia, sino pues vemos que está trabajando de verdad y que tiene que hacer cosillas que, bueno, tardan. Entonces, haremos tiempo. Habéis visto que había muchísimos agentes. No consiste en meter un agente que haga todo. Es como que dice, utilizo Copilot, utiliza Copilot brutamente contra el chat. Ahora, haz cosas. Luego lo he visto en una demo en donde cuántas veces hemos puesto Copilot, arregla este error. Y solo sueltas así, no. Tú le dices, arregla este error, que está aquí, dame, mira, está en la entrada, aquí está la salida, este es el fichero que tienes que tocar, es mucho más óptimo y ahorras todo, ¿vale? Pues entonces, si nosotros dividimos toda la responsabilidad de nuestro agente en pequeños agentes y a esos agentes los capacitamos con skill, pues al final van a ser muchísimo más óptimos, van a tener muchísimo mejor contexto específico para poder resolver las tareas y darnos una mejor solución y mayor calidad. Y sobre todo, nos va a permitir ahorrar tokens, que al precio que están ahora, pues nos viene muy bien a todos. Entonces, al fin y al cabo, lo que se trata, por ejemplo, que yo estoy lanzando ahora es un flujo que lo que hace es automatiza la base inicial cuando entras a un proyecto que no tienes ni idea de nada. Porque si esperas a que te lo cuenten, te van a contar lo que ellos saben, no la verdad. Si tú lo planteas así, nosotros vamos a extraer información que después manejaremos para decirle al cliente, oye, mira, he detectado que tu base de datos tiene esto y esto. ¿Es verdad? Damos por hecho que esta es nuestra fuente de verdad. Entonces, nosotros somos ahora quien decimos cómo auditamos las aplicaciones y son ellos los que deciden si realmente eso es correcto. Obviamente no podemos utilizar las primeras impresiones que nos den nuestros agentes de inteligencia artificial. Tenemos que revisarlo como buenos humanos, que todo lo que nos están diciendo es verdad y que no está alucinando, que no está flipando. Entonces, para mí, lo que comentaba, primera parte de la orquestación, entras a un proyecto, no tienes conocimiento de nada, pues necesito una base de datos, unos esquemas mínimos para analizarlos. Hay otra opción que es conectar a través de conexión stream, pero claro, ahí ya tenemos que tener el permiso específico del cliente de que vamos a conectar
agentes, inteligencia artificial a su sistema. No podemos conectarnos directamente. Pero si hacemos una extracción y hacemos este anónimo, que luego os enseñaré que se hace a través de PowerShell, con un script, realmente no estamos utilizando la inteligencia artificial, es un anónimo totalmente anónimo. No se está anonimizando con inteligencia artificial, que entonces ya estaríamos sacando hacia afuera las vulnerabilidades, ¿vale? He creado los agentes, pues más o menos como me han ido haciendo falta, no os voy a mentir. Le vas cogiendo otro agente que te va generando los agentes y las skills igual. Al fin y al cabo, tú una vez que ya vas montando el flujo y vas necesitando nuevas capacidades que ves que van a hacer falta durante el resto del proceso, pues te generas skill. Si no, simplemente pues se lo añades a las instrucciones de la gente, o si va a ser algo que sea estrictamente necesario, pues generas las especificaciones que siempre tengas en cuenta las especificaciones y que nunca hagas nada sin pasar por ellas. Y por último, la última capa de conocimiento, que es donde están estas especificaciones, perdonadme, pensaba que estaba dentro de las skills, y los patrones. Siempre hablamos de patrones de diseño, buenas prácticas. Bueno, pues aquí le ponemos específicamente los patrones que queremos que cumplan. Seguramente cuando los veamos, donde veas, diréis, pues ese no, pues esto, tal, pues es mejor este. Efectivamente, yo lo he hecho más o menos con lo que me encuentro en el día a día. Y comentaba las referencias oficiales. Yo no soy experto en Cosmos DB ni en SQL, pero sé que hay una página de documentación oficial en la que se mantiene actualizada. Pues le hago con una skill que vaya antes de tomar una decisión específica, crítica, y evalúe ese plan o ese análisis que ha hecho, si realmente está alineado con las especificaciones de Microsoft, con las de SQL, con lo que toque en ese momento en el contexto. Tenemos, bueno, 18 agentes, ya te digo, o sea, aquí he puesto un poco todos, porque no sé si al final compartimos la PPT, si no, luego al final de todos paso el repo y los tenéis en el README explicados. Voy a centrarme un poco en los que considero más clave. Al fin y al cabo todos son importantes, pero bueno, el primero, el DBA orquestador, imaginaros que no conoces nada de nada, pues ya de primeras tendrías análisis y documentación para poder tratar los puntos críticos o por lo menos saber por dónde van los tiros, saber dar respuesta de dónde pueden estar los cuellos de botella, qué procedimientos tienen más dependencia de negocio, cuáles son más simples. Bueno, pues te vas a ir haciendo una idea de primeras, aunque no tuvieses ni idea de base de datos, ya podrías ir viendo por dónde están los puntos críticos a los que podrías atacar. Para ello necesitamos, pues obviamente, un agente que sea capaz de analizar, ¿vale? Que va a leer SQL real, va a entender el SQL, no va a entender solo texto, sino va a saber que es una select, que es una union, que es un SP, que es una vista. Y riesgo que tenemos aquí, pues que hay muchas veces que hay algún alma maravillosa que se le ha ocurrido generar SQL dinámicos al vuelo, que ha inventado un propio motor dentro del motor de SQL para que haga cosas en transacciones al vuelo, y eso no te lo detecta, pero sí que te detecta en qué partes están esos vacíos. Entonces tú ya sabiendo en qué procedimientos están, pues tendrás que ir a revisarlo a manos. O sea, al final lo que digo, la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a hacer más o menos rápido, nos va a hacer descubrir antes las cosas, pero al final siempre tenemos la dependencia de un humano. Y en este caso, cuando detecte esas cosas y esa dependencia es opaca, no seré yo, será un DBA a que le diga, toma, hemos detectado esto, revisa si eso es verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? El extractor de lógica para mí es súper importante en el día a día saber dónde está la dependencia de los procedimientos almacenados de negocio, porque es donde normalmente más duele tocar. Y cuando tocas un procedimiento almacenado sin saber a qué aplica en tu negocio, seguramente la solución que estés dando no sea acorde a la que tu cliente espera. ¿Qué más tenemos? El cambio de impacto del asesor. Le he comentado, cualquier mínimo cambio se convierte en un dolor de muelas. Hay que tener muchísimo cuidado con el cambio. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos anticiparnos a ese cambio. Decirle, oye, cualquier cambio que vayas a proponerme, cualquier cambio que entre dentro de tus planes, por favor, revísame el impacto, cómo va a afectar a todo lo que ya he montado, ¿vale? Y por último, pues, saber generar reportes, toda esta documentación que estamos generando,
saber generar esa documentación que al final podamos presentar a un cliente, a cada una de las partes, al technical lead, al DBA, al que no tiene ni idea del negocio, de procedimientos almacenados o de la base de datos en sí. Se me estaba hablando en el chat. Igual con las skills, ¿vale? Tengo aquí pues todas las capacidades que tenemos compartidas a través de los agentes, ¿vale? Lo bueno que si cambiamos una skill, pues al fin y al cabo vamos a mejorar cómo funciona todo nuestro flujo porque están transversales y se activan según los agentes, no son únicas para un agente, algunas sí, otras no. Las obligatorias, pues seguridad, estas tienen que estar siempre activas, y la de Human in the Loop, cualquier decisión crítica o cualquier cambio que pueda suponer coste en tiempo, en dinero para el cliente o repercusión a través de datos, tiene que validarla el humano. Entonces, automáticamente salta un flujo en plan de te generas de documentación, revísalo, si es correcto, continúo. Y así nos ahorramos alucinaciones y tener que volver para atrás, tener que seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante es, ya he dicho, el de seguridad, que al fin y al cabo es cuando inicializa nuestra fuente de verdad y nos genera la estructura para después que todo el siguiente parte de los agentes sean capaces de trabajar, o sea que sin esta parte no habría nada con la que trabajar. La parte de Security on the Loop siempre está activa. Cada fase que hace está evaluando que no se compartan secretos, que no se comparta con ningún agente datos sensibles, y veremos cómo por detrás tenemos especificaciones que nos van a ayudar a mitigar ese riesgo. La dependencia del impacto evalúa todo lo que vas a romper si tocas algo, excepto SQL dinámico, como hemos comentado antes. El Human in the Loop es una parada obligatoria antes de cualquier output externo que sea crítico. El sistema no decide por ti, la capacidad de decisión y de responsabilidad siempre va a recaer en el humano. ¿Cómo vamos a extraer esa lógica de los procedimientos almacenados y cómo lo vamos a poder convertir en un análisis, en un plan ejecutable real para migrarlo a una tecnología moderna, manejable, entendible? Y, por supuesto, como he comentado al principio, el SQL Anonymization, que al fin y al cabo nos va a anonimizar todos los esquemas, toda la base de datos, todos los datos sensibles para cumplir con el compliance del cliente. Obviamente, nadie le gusta que se exporte nada. Si tenemos una licencia premium, no se exporta, no se entrena, pero aunque... Bueno, pues lo mejor es tener la licencia del cliente y ante la duda, pues siempre anonimizamos en una primera prueba, porque si tú vas a decirle al cliente que vas a meter este producto en su base de datos para hacer análisis, lo primero que va a querer ver es cómo funciona. Entonces, para hacerle simplemente el ejemplo, pues ya directamente le dices que vas a extraer un entorno de integración, no de producción, el esquema, no sé cuánto, que vas a analizar de forma anónima primero con un PowerShell para que vea que no se identifica, y ya con ese esquemas anonimizados lo vas a tratar y vas a poder identificar todo esto, pues bueno, me parece muy importante como punto de entrada en cualquier proyecto. Los agentes no improvisan, al fin y al cabo hay que tener, como decimos, una guideline que le digan esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, este es el patrón que espero, antipatrones de esto no puedes hacerlo. Aquí tienes que preguntarte lo inverso de lo que te estoy pidiendo para saber si realmente cumples con la parte negativa. Bueno, al fin y al cabo, todo lo que hagamos también va a documentarlo con la documentación final de Microsoft, la de SQL Server, la que toque en ese contexto. Y bueno, estos son algunos de ellos, ahora lo veremos un poco más en detalle, pero tampoco quiero entrar mucho en detalle porque al fin y al cabo, como he comentado, tampoco soy experto de DBA. Al fin y al cabo, he ido comentando creo que era el Cloud 4.8, necesito crear un patrón que me ayude a eliminar los errores de caché. Necesito un patrón que me ayude a evidenciar la falta de índices. Y bueno, yo voy trabajando un poco, yo diciendo lo que necesitaba y
refinando a base de los resultados que me va dando, ¿vale? Entonces, seguramente todo esto haya alguien que sepa de verdad que lo haga mejor. No se trata de ver exactamente el detalle de todo lo que hacen las skills, los agentes o los patrones, sino de entender cómo montar la arquitectura y seguramente a base de tiempo ir refinándolo para que funcione todo mejor. Una vez que obtenemos todos los resultados, está súper guay, lo hemos diagnosticado, que hay en nuestra base de datos, tenemos el análisis de dependencias, tenemos los procedimientos almacenados con nuestra lógica de negocio extraída, vemos diagnóstico de rendimiento y riesgos. Mentira. O sea, lo vemos si conectamos directamente la conexión stream, porque entonces sí estaremos atacando a la base de datos de verdad y podremos ver rendimiento y podremos ver los riesgos propios de la infraestructura y del entorno del SQL Server y todo lo demás. Obviamente, cuando extraemos los esquemas a un fichero SQL y lo analizamos, no vamos a poder controlar el rendimiento. Sí que vamos a poder ver ciertos cuellos de botella que se pueden producir y que tendremos que analizar manualmente. Entonces, nos van a decir los puntos que tenemos que analizar, pero realmente no nos va a dar unos valores aproximados de rendimiento porque, obviamente, sin conexión no va a poder analizarlo. Y inventariar la deuda técnica. Eso seguro que sí que nos lo va a hacer bien porque va a detectar todo lo que está mal y nos va a saber cómo modernizarlo. Entonces, todas esas vulnerabilidades de paquetes, de versiones, todo eso nos lo va a sacar también. Y con todo ello, pues, muy bien. Ahora que tenemos todos esos informes, vamos a ver cómo lo transformamos y movemos la lógica de esa tecnología. Pues tenemos otra parte que nos va a cubrir esa parte. Nos va a hacer la migración incremental capa a capa de la aplicación, por contexto, por parte de los dominios. Nos va a entregar una trazabilidad de lo que estamos haciendo con las decisiones que se han tomado gracias a las buenas prácticas, que diga las referencias de Microsoft, de SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Y un rollback, porque estamos trabajando con base de datos. Aunque estemos en entornos, siempre hay que tener un rollback que nos permita volver al estado inicial de la manera menos costosa, ¿vale? Aparte de todo esto, hay que tener una gobernanza. Tenemos la fuente de la verdad, no avanza si esta fuente no está válida. Tenemos la seguridad PLEFI, que lo que nos permite es que antes de compartir cualquier dato con cualquier modelo, mire si estamos compartiendo alguna vulnerabilidad. Agentes especialistas para ahorrar contexto, para tener contexto específico, mejor solución y ahorrar tokens. El Human in the Loop siempre validamos nosotros como humanos, como expertos, lo hará el DBA de verdad, el experto de verdad, que todo lo que nos está contando es verdad. Cuando tenemos la documentación que la hemos aprobado, vamos a nuestro cliente y le validamos y que nos valide que todo lo que estamos diciendo es verdad. Y una vez que tenemos eso, es cuando realmente ya empezamos a trabajar en las mejoras, en la extraer la base de datos hacia lógica de César, por ejemplo, o hacia una función. Ya vamos viendo cómo atacamos las soluciones. Pero hasta que no tenemos la fuente de verdad bien contrastada y bien segura, no tiene ningún sentido empezar a hacer cualquier optimización en un procedimiento almacenado o en cómo atacamos X partes de nuestro código, de cómo se comunica con el repositorio, por ejemplo, con la base de datos. Porque hay que tener una idea general, hay que ver cómo atacarlo y todo tiene que estar validado, ¿vale? No hay que depender de la inteligencia artificial, es una herramienta. Y dentro de que la inteligencia artificial es una herramienta, muchas veces tiene problemas de comunicación de ella consigo misma. Entonces, si la ayudamos a comunicarse entre agentes a través de un contrato, es mucho más fácil. No digo que sea como una API, pero sí que, pues, por ejemplo, cuando tener una definición de target ROS, si lo que vamos a poner es para un DBA, si es para un arquitecto, saber si estamos anonimizando o no, porque a lo mejor realmente tenemos el permiso del cliente y entonces ya no nos hace falta anonimizar, poder jugar con eso, porque al fin y al cabo, yo cuando lo monté, anonimicé después de generar los documentos y dije, claro, ¿qué sentido tiene anonimizar después? Para no compartir la información, si lo que tiene que generar es todo desde el principio. Entonces ya cambio el chip y anonimiza al principio. Entonces, bueno, pues ya realmente tienes que trasladar ese parámetro a todo el resto de los agentes, pues ya sabes que es algo que tienen que controlar, saber si estás generando documentación para
si estás analizando anónimamente o no, si estás generando reglas críticas anónimamente o no, porque toda la documentación que compartan tiene que estar anónima. También no sirve de nada anonimizar la base de datos y luego la documentación por tanto en el negocio, por decirlo de alguna manera. Bueno, y así pues vamos definiendo un poco los contratos y cómo queremos que funcione nuestra gente. Vamos a ver, esto debería estar terminando. Lo aumento, voy para arriba, bueno, a ver por dónde va, 6 de 7. Este es el primer prompt que habíamos puesto. Está revisando todo el repo, está viendo lo que hay, está corriendo el script, es un script. Anonimiza, nos genera nuestra fuente de verdad. Va inicializando, lo ves, aquí si os fijáis, ya nos ha creado un repo directamente, charlemos de SQL. Todo este repo está en el Jenkins para que no se compartan, aunque nos hagamos un pull request sin querer tengamos nuestra plataforma, que obviamente cada uno irá customizando acorde a lo que le requiere el proyecto. Si por error la compartimos en GitHub, cualquier persona a lo mejor podría acceder. Si no tenemos el repo en privado, si nos ha escapado, cualquier cosa, bueno, pues toda esta carpeta siempre va a estar con un Jenkins para que no se vea. Nuestra fuente de verdad, este es el esquema. Espero que se haya anonimizado bien, que no empiece a compartir aquí de repente datos. Adelante, comandante. Tiro tenso. ¿Ves? Database 1, perfecto, aquí hay cosas, no hay nada de datos críticos, usuarios, todo anónimo. Vamos a ver, imaginar que esto, o sea, es una base de datos de verdad, es un esquema de verdad con todos sus procedimientos almacenados, todo anonimizado, sus columnas. Bueno, hay algunas cosas que no, menos mal que estoy pasando deprisa. Pero casi todo está bien anonimizado, imaginaros el fichero que es. Muchísimos datos, ¿vale? El mapping no lo enseño porque realmente al día de mañana, si entregamos esto y hay algún dato crítico que podemos atacar, venimos aquí y vemos que ha anonimizado con lo de verdad. Entonces, para nosotros desencriptar el anonimizado, pues venimos aquí e identificaríamos. Esto es un esquema de todas las funciones que hay. Esto es el manifiesto de dónde lo estás leyendo, cómo lo está generando y cómo está estructurando toda la arquitectura de documentación. Los procesos que tenemos, las tablas, las vistas. Bueno, este igual todavía la está generando. Las vistas. Ya tengo que seguir haciendo cosas. A ver, cerrar el chat. Va a ser más difícil. Vale. Aquí va asumiendo ya cómo vamos a ir viendo los esquemas, cómo va a ir analizándolos, cómo va a ir poco a poco luego metiéndole mano, clasificando los procedimientos almacenados por críticos, complejos, medios y demás. Y aquí tienen pues toda la clasificación total, pues mira, 400 consultas que pueden migrar a Dapper, la primera oleada. Si pone esto con Dapper es que casi seguro que de todos los procedimientos almacenados, 4.000 son Select. Y son cosas sencillas. ¿Ves? Efectivamente, mira, CRUD, los simples de dame datos, mete datos, cosas de estas son 4.100 que se podrían migrar a Dapper y ya te quitas toda esa lógica de select y de dependencia de procedimientos almacenados en la base de datos. Complejos, 2.180, críticos, 341 y simples, 16. O sea que realmente aquí tendríamos que meter un análisis completo ya con base de datos para ver qué está pasando y por qué tiene tantísima complejidad. Imagino que al fin y al cabo todo esto es dependencia de negocio que se ha ido incrementando. ¿En qué momento vamos a ir cambiando cada esquema? ¿Cómo vamos a ir migrando todo? Los candidatos que primero para migrar según su complejidad. El caso es que todo esto, igual lo veis aquí diciendo, pero ¿qué estamos hablando este tío? Todo esto al fin y al cabo imagino que es una base de datos de verdad, que no estoy viendo identificar, sino que estoy viendo tablas y demás. Vamos a ver los repos, cómo van, las tablas, bueno, sigue creando cosas. Este es el modelo que ha ejecutado, mirad, ¿ves? Ha ejecutado Wizard para anonimizar, después lanza la fuente de la verdad, va generando los esquemas, va anonimizando, fin, reemplaza todo, papá.
los esquemas que ha tratado, las tablas, los procedimientos almacenados que tenía, las vistas. Aquí es cuando está generando, dice, vale, ¿sigo o sigue? Proceso continuo, sigue. Y en verdad, ahora no debería generar aquí una documentación, está tardando más de la cuenta, me quedan 7 minutos, os voy a hacer el spoiler, porque como lo he lanzado justo antes de la charla, tengo generado otra documentación. ¿Y dónde está, amigo? Es que bueno, 9 de 7 y me está rayando porque va muy lento. Estas son las cosas del directo y que mi buen amigo Roberto ya me enseñó una vez que estas cosas pasan, que calculas el tiempo y ya he avisado que va justo. Bueno. Me vengo al repo. Esta es la sesión que he montado. Pues, si veis los cambios, hace nada. Si termina esto, os enseño también el otro, pero por no perder tiempo. Lo tengo aquí, claro. Lo dice. Vale. Este no es, perdonadme, que por ir al reciente es de otro cliente. Cosa del directo. Bueno. Este seguro sí. Puede ser el mismo, perfecto, bueno. Esta es la entrega final que vamos a generar cuando termine el otro. Imaginaros, pues estos son el plan que va generando. No sé. Joder, me ha fallado todas las skills. Bueno, lo veis a ver así. Ahora. Vale. Bueno, total de los objetos, aquí me ha identificado 8.000 en total, 1.700 tablas, 1.400 procesos almacenados, 55 funciones. Si te cuenta, los datos varían. Ya digo que al fin y al cabo trabajar con la gente son los riesgos, pero el 80, 90%, 90 y mucho por ciento del análisis va a estar bien enfocado. Los puntos críticos más o menos son los mismos, se ve que eso falla de verdad. Pérdida de datos, cómo se va a estabilizar, un plazo de modernización para 90 días, las tareas que ha generado, cómo se van a generar, cómo se van a suministrar, la gobernanza, cómo se va a preparar el plan de modernización, el piloto, cómo va a escalar, bueno, te va generando todo. El análisis de los puntos de entrada críticos, ves, por lo que comentaba, la clave simétrica. Yo esto no me di cuenta hasta que probé la clave, de repente está propagada por toda la aplicación y no tienen secretos, la tienen metida a cholón en una string. El análisis de cómo va a impactar en cada uno de los cambios. La lista de la verificación, todo lo que va a hacer acciones, lo vamos a verificar. Estoy viendo aquí, la semana 1, la clasificación completa de todos los procedimientos almacenados. Aquí sí que coincide, más o menos eran los 4.100 y pico que se podían migrar directamente a Dapper, los complejos, que se tendrá que separar por dominios y hacer la capa de servicios. Pero te ha generado también en qué oleada. Bueno, pues primero esto que son cruz directamente, este que es simple, después vamos a ir con los complejos y por último vamos a ir con los críticos, que ya requiere el análisis profundo, que es el que digo que puede haber secuelas dinámicas y que tienes que bajar al barro. Bueno, reportes, pues te generan un resumen ejecutivo, la descripción general, el plan de acción, cadena de encriptado crítica, cómo solventarlas, que ya digo, o sea, para esto ver la sesión de Wilmer, tendré que verme yo otra vez también para actualizar mis agentes, cómo se comunica todo, la extracción de la lógica heredada por los procedimientos almacenados, la lógica de negocio, bueno,
te va generando muchos documentos para después generarte los Word que se van a entregar. Pero al final del todo, que no sé si ha terminado ya el otro y lo podemos ver en directo. Vale. Vale, quiero ver una pendiente, vale, generar el por Markdown, vale, te lo voy a dar. Vale, una vez que nos ha generado todo el análisis, es cuando entra la parte del humano en la que tenemos que validar todo lo que nos ha generado y decirle, ok, con todo esto, genérame la documentación para entregarla. Y nos generaría el documento. Con nosotros, aquí, la aprobación final, que es la que digo, que es la que hice anoche, nos genera la misma igual, nos genera que toda la fuente de verdad esté. Lo que valida realmente es que tengamos toda la documentación, no que toda la documentación sea correcta, sino que toda la fuente de verdad ha sido rellenada, que todos los reportes han sido generados, que es lo que no me está pasando en el otro lado, y tendría que decirle ahora, revísame los reportes que no se han generado todos, lo que pasa es que se me va el tiempo de la sesión, y que nos genere todos los planes que esperamos. Una vez que tenemos todo esto, le decimos, adelante, comandante, y nos generaría los documentos. ¿Qué documentos nos generan? Los voy a abrir directamente desde la carpeta, porque si no, no se ve. Magnífico, me he equivocado. Bueno, pues un documento, por ejemplo, para un informe del cliente. Super ChatGPT con sus iconos. Bastante extenso, en el que nos cuenta pues una visión general de lo que sería nuestra base de datos. Tiene cuántos patrones almacenados, o cientos objetos. Bueno, nos traduce todos esos informes a un lenguaje en el que realmente se entienda el riesgo, lo que se pondría, lo que habría que aproximar a la siguiente de datos. Va traduciendo un poco según el lenguaje que queremos montar. Voy a ver si abro todo lo demás un poco así al vuelo. Esto no es. Esto demasiado. No sé cuál abierto. Tengo la pantalla un poco lejos, de 14 pulgadas. El de DBA, vale, pues este ya es, por ejemplo, para alguien que realmente sea DBA, pues ya estoy viendo, le está hablando de cadena criptográfica, cómo corregirla, cómo detectarla, la evidencia de código, cómo tiene la cadena de dependencia. Bueno, le está diciendo cosas que yo seguramente de aquí se me escapen alguna más que otra, y al final juraría que hasta le genera script, ¿ves? Para lanzar diagnósticos ya sobre la base de datos real. Como habéis visto, toda la gente en sus charlas están enseñando SQL. Yo estoy analizando todo sin abrir SQL, obviamente. Si todo esto lo conectamos directamente con todas las herramientas que nos están enseñando nuestros compañeros y compañeras y que van a seguir mostrándonos, todo esto funcionaría de verdad. De nada sirve enseñar un documento, generar un documento cuando el inicio de nuestros datos está mal. Entonces, trabajando de forma anónima y con una extracción, pues llegamos hasta donde llegamos, pero ya digo, el 80%, el 90% de los tiros van a ir en esa dirección. Después habrá que bajar al barro y ver exactamente por otro, o generar mejores skills y optimizar mejores las skills. No va a dar tiempo a mostrar los patrones, yo creo que igual sí, a ver dónde teníamos los templates, migraciones, skills, perdóname, gentes. Aquí, conocimiento, bueno, pues que no dejes código muerto. Al fin y al cabo hay muchas veces que no se utilizan procedimientos almacenados a ver si se está atacando o no se está atacando. Lo de los cursores no voy a entrar porque ya he visto que hay debate, cada uno decida cuándo usarlo, cuándo no, si lo sé mejor que yo. Dependencias, lógica de negocio,
cosas sin auditoría, tablas sin foreign key, bueno, pues le vas definiendo un poco lo que quieres desde casos patrones, referencias. Bueno, pues la Microsoft, la de seguridad, alta disponibilidad, pues te vas a la página específica alta disponibilidad. Para Azure SQL tienes las propias de Azure SQL Data, no vas a genéricamente a la de Azure. Me he permitido meter pues Amazon, Aurora, Postgre, bueno, al fin y al cabo, como esto está hecho para atacar a cualquier base de datos, pues en verdad le tienes que documentar un poco para que sea capaz de defenderse en cualquier base de datos. Y esas son las especificaciones, pues bueno, que se había comentado que tenemos aquí, que actúan de forma general. Voy un poco de prisa porque se me acaba ya el tiempo, me quedan 3 minutos que voy fuera. Esto que acabo de contar, lo mismo nos genera, la misma información de los mismos análisis, nos genera informes, documentos de forma diferentes. Igual los documentos se le pueden generar plantillas compactos, bastante más amenas y con logotipo de la empresa, o sea, que al final se pueda mucho más genial esa parte. El Human in the Loop es totalmente intencional. Siempre deberíamos tenerlo en nuestros agentes, en nuestra arquitectura agéntica, que ante cualquier punto crítico siempre el humano decida. Los documentos ya os he enseñado. Vale, a modo de resumen, pues ¿qué nos hemos encontrado en el resumen? Que me hubiese gustado enseñar más los documentos, pues al fin y al cabo hay 3 riesgos críticos bloqueantes, nos ha dado una modelización en 4 fases, ha detectado lo que vamos a recuperar si hacemos todos los cambios en el proyecto, nos ha hecho un diagnóstico completo de toda la base de datos, nos ha generado esa detección de que hay una deuda crítica con la cadena de encriptación, cómo solventarla, cómo pasarla a Secret y desplegarlo en Azure. Nos ha dado un análisis sobre alta disponibilidad, auditoría de seguridad 4 sobre 10. O sea, perdona que se me ha pasado la slide. Esto estamos hablando de que es anónimo, pero que esto es real. O sea, esta base de datos está en producción con una puntuación de seguridad 4 sobre 10. ¿Vale? Y seguimos vivos. Y un plan de migración hacia Cesar, porque la tecnología en la que nosotros queremos migrarlo, ¿vale? Como hemos visto, nos ha ayudado un poco el rol. Esto es cómo funcionan un poco para generar cada uno de esos análisis de la documentación que iba cogiendo. Y lo que ganamos, pues obviamente que este análisis es reutilizable, auditable, que la documentación está siempre viva, no se desincroniza, que tenemos las decisiones informadas y las referencias oficiales de por qué se están tomando esas decisiones y que no se cansan. No son como nosotros, que al final llega un momento que ya nos bailan los SQLs. ¿Qué pagas? El onboarding, que yo intento hacerlo en 20-25 minutos y realmente, como habéis visto, no me da tiempo, requiere mucho más cariño. Al final se te va fácil, para hacerlo bien de verdad se te va fácil 3-4 horas, pero imaginaros que es una jornada entera. Creo que salimos ganando, que realmente tienes que conocer un poco todos los agentes, las especificaciones, cómo está montado, cómo comunicarte con esa arquitectura, porque al fin y al cabo ya va a funcionar a través de intenciones, ¿no? Semánticamente, ya no tienes que decirle, conéctate con esta API, lanza este repositorio, mírame aquí este dato, no, le vas a dar intenciones y él va a ser capaz de recuperarte todo esto. O se va a ir con los tokens, ya digo, antes pagamos 20 euros free, eso se ha acabado, cada coste requiere, cada llamada requiere un coste de tokens y al final todo suma, pues al final de nuestras sesiones cuando hagamos commit veremos lo que estamos gastando más o menos en nuestros tokens y mantenerlo, porque como he dicho todo esto lo monta yo y más o menos me sirve para arrancar un proyecto. A la hora de la verdad necesitamos gente experta que especifique bien las skills, tenga más especificaciones para la redundancia, mejore agentes acorde al negocio, genere unas buenas instrucciones de contexto según el negocio en el que se encuentra. Bueno, hay que darle más cariño a la hora que queramos profundizar, pero de primeras cumple. Y como he dicho, pues efectivamente nuestro auditor tiene que ser auditado porque tenemos que seguir manteniendo todo lo que nos ayuda a trabajar en nuestro día a día. Dicho esto, hemos visto cómo funcionaba el modo completo en el que hemos lanzado todo a cholón y nos ha generado todo. En el día a día, una vez que tenemos la fuente de verdad y ya existe, es simplemente interactuar con ello. Oye, la DBA va lenta, pues entonces va a entrar directamente la gente de analizador y de optimizador de query. Oye, vamos a tocar el esquema. Bueno, pues entonces vamos a ver el impacto que va a generar la migración. Una vez que ya tenemos todo este primer análisis hecho, por eso hay que darle más cariño a esas primeras 8 horas o 2 jornadas o lo que sea, todo lo demás ya va a ir muchísimo más llevadero en el día a día.
Entonces, bueno, pues al fin y al cabo la diferencia de trabajar con todo a gentificado es que realmente la plataforma está gobernada, sabes lo que hace en cada momento. Y lo que conseguimos es que en 20-25 minutos, que ya hemos visto que no, ponerle, ya tengo 2 horas, un análisis exhaustivo completo, detención de riesgos antes de que ocurran, documentación lista para entregar para cualquier rol que tengamos en nuestro cliente y un plan de modernización ejecutable de verdad en el tiempo con buenas prácticas en tecnología moderna, ¿vale? Entonces, en verdad, el ahorro de tiempo es el resultado. O sea, el hacerlo bien, lo que antes no teníamos tiempo ni a lo mejor decir, bueno, esto ya lo haremos cuando sobren horas en el sprint, que sabemos que al final nunca pasa. Ya he terminado. Simplemente, pues eso, plantearos cuánto tardaríais en entender vuestra base de datos cuando andáis en un proyecto nuevo que sea complejo de verdad, manualmente, y con cariño con estos agentes lo que se tardaría en analizar, cuánto tiempo nos llevaría ese análisis completo, exhaustivo, saber qué procedimientos, cuáles se utilizan, cuáles no se utilizan, cómo migrarlos, cuántos SPs ha habido que no se ha utilizado en X tiempo y que a lo mejor ni se utilizan. Bueno, espero que os haya gustado. Ahí tenéis el QR para darme feedback. Recordad que no soy DBA. Cualquier feedback constructivo siempre es positivo y bienvenido, y seguiremos mejorando. Y nada, pues aquí tenéis mi repo. Os paso ahora, si es en el chat, bueno, si entráis dentro es Boss DBA. Todo esto lo tenéis, lo podéis descargar, lo podéis utilizar, lo podéis mejorar. Bienvenido sea cualquier pull request que ayude a mejorarlo. Somos todos comunidad, uniros. Y nada, pues eso, que si queréis seguir aprendiendo de verdad de cosas de datos, seguir a la comunidad que sabe de datos y aprender de ellos. Yo me flipo, Sergio, la verdad que a pesar de que lo uso diariamente a los agentes y al LMS y demás, pero la verdad que cuando haces cosas así es para sacarse el sombrero, porque es verdad, las preguntas estas que nombraste al final, ¿cuántos años hace que no revisamos el código? Sí, claro, o sea... El único curso bueno es el muerto, totalmente. Yo llegué a firmar en los foros cuando estaba todavía... Bueno, yo soy más viejo que el hilo negro, quiero decir que si me oís decir alguna cosa así es por ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estaban todavía los foros que eran en Outlook Express, que es una cosa que murió hace yo no sé cuánto tiempo, yo firmaba... Fernando Guerrero, que estaba antes que nosotros, firmaba con una frase que me parece preciosa, que era comparte lo que sepas, aprende lo que no. Algunas veces la tenía en inglés y otra en español, porque contaba en las dos, que me parece que resume muy bien lo que soy algunos de los MVP que estáis por aquí y tal, que me parece flipante. Y yo firmaba con esto, con el único cursor bueno es el cursor muerto. Invitaba a la gente de los foros a que me pusiese un cursor que no fuésemos capaces de matar siendo un poquito más eficaces. Y encontraron uno, ¿vale? Que tenía que ver con la historia de metadatos y recorrerse base de datos para todo eso, porque es una anécdota en lo que tiene que ver con todo esto. Así que para mí no hay ninguna polémica. Eso demuestra por qué existe. Porque hay un caso de uso. Hay un caso de uso. Oye, voy a hacer una cosa, voy a bajar porque esto no es decorado, no es, ¿sabes? No es entonces voy a bajar la persiana porque está pegando un solaco ahí que va a hacer que la pantalla esté todo el rato. A mí me pasó lo mismo en la otra, ya aprendí, ya he bajado las persianas, he puesto luz artificial, lo siento. Ahora vuelvo a abrir todo para que entre el sol, pero es que si no parezca un modo Dios, se me ve solo sin luz, efectivamente. La luz natural es muy buena, pero cuando tienes que controlarla para grabar es lo que tiene. Yo estoy pensando en darme un pegote algún día y tener algo en plan domótico y hacer, no sé, Alexa, cierra la persiana, ¿no? Oye, ahora todos los que tienen... Eso ya existe, ¿eh? Ya, no sé. Yo lo comenté al principio, mi expertise ahora mismo últimamente se está tornando a IoT y Smart City. Si quieres montar algo y tú lo pagas, yo te debo montarlo, pero tú lo pagas. Ostras, de IoT, cuando estoy haciendo un máster que ahora me viene al caso, y a mí me flipaba todas esas cosas que se pueden hacer con los dispositivos y con las redes estas tipo LoRa que llegan súper lejos y todo eso. Hubo un momento en que hacía estupideces. Incluso me compré un soldador y hasta llegué a soldar cosas, ¿eh? Pero bueno,
Bueno, Miguel, que te habíamos metido porque has lanzado esta pregunta por el chat y hemos dicho mejor que la lance directamente a Sergio. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy como tú, Sergio. Yo, ¿cómo digo esto? Somos, creo que todos, o quiero creer que todos tenemos un desarrollador dentro, ¿no? Yo fui un desarrollador de Visual Basic 3 y Visual Basic 5 y cuando apareció Puntanet me hice DBA. Por lo que sea. No, pues la vida, porque la vida te lleva a donde sea, ¿no? Pero yo creo que esa cosa del mundo del desarrollo te lleva ahora a entender lo flipante que es el mundo en el que estamos, ¿no? Y los agentes que ha hecho y tal. Yo decía, joder, ha hecho 25 skills. 25, ¿por qué no 86? O 32, o 6, o 5, ¿no? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que ese era el número bueno? No llegué a ninguna conclusión, o sea, no llegué a nada. Yo iba pensando problemas. Digo, tengo un problema, necesito una gente que me ayude a hacer esto. Tengo otro problema, necesito una gente que me ayude a hacer esto. Tengo otro problema, necesito otra gente que me ayude a hacer esto, ¿vale? Ahora, dentro de esta gente, ¿qué necesito de él? Pues saber que me analice el historial de cómo va a evolucionar, de cómo que revise las tablas, que vea los índices, si están relacionados, dependencias entre cosas. Pues les voy diciendo cosas y se las voy pidiendo. Cuando realmente veo que es algo que voy a tener que reutilizar, digo, necesito una skill. Si es algo puntual, me planteo generar una instrucción que afecte transversalmente al código o meterlo implícito directamente de la gente. Oye, siempre que hagas esto, genérame un output aquí o genérame lo otro. Bueno, al fin y al cabo, o sea, lo que tú defines son problemas. Con esos problemas te generas esos agentes que te van a dar la solución mágica de cómo vas a hacer, pero por debajo de esa solución mágica, mentira, no existe. Tienes que ver todos los problemas que tienes y cómo las solventas. Ahí empiezas ya a meter tus skills. Y si realmente profundizas más, le pones tu template. Oye, espero que esta skill funcione con este input, con este output, y cuando le digas que esto es complejo, significa que dentro de un where tiene 7 sentencias anidadas de un in, de otros datos que no son simplemente una fecha antes de esta fecha o un 0 que esté dado de baja, sino que realmente tenga una complejidad que dependa de un parámetro de negocio o de otra tabla. Bueno, pues estás buscando un poco los hilos. No hay una estructura que te digan 3 agentes, 4 agentes. ¿Tu experiencia en este proyecto en concreto? Sí, bueno, al fin y al cabo lo utilizas para un proyecto. Bueno, no para un proyecto, sino que te planteas problemas que te puedes encontrar en un proyecto y después ya lo utilizas en un proyecto y te surgen otros problemas. Y otras cosas dejas de utilizarlas. O sea, que realmente ahora has planteado algo que da un pepino y dices tú, pues esta skill nunca la he utilizado. Pues te la cepillas. Que por eso digo que hay que auditar nuestro auditor. Hay que mantener toda esta estructura, que también es esa parte del pero de organizar una arquitectura con agentes para hacer estas cosas. Tienes que mantenerla también. No sirve de nada sembrarla ahí y luego no mantener toda esa estructura. Tendrás que ir especificándola y refinándola. Ok. Y hay una última pregunta, porque le estamos comiendo tiempo al siguiente ponente y quiero decir que no tiene nada que interesante que contar, ¿no? Pero... Sí, no. Y encima Miguel Ejea, claro. O sea, yo estoy entre dos top, entre Ana y Miguel Ejea y encima he elegido tiempo. No, pero escucha, que me parece súper interesante. Hay otra cosa que has dicho, que son los guardarraíles, que famosos, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo hablamos de guardarraíles cuando estamos hablando de la IA. Y tú tenías los guardarraíles en un prompt. Tú sabes que, bueno, todos sabemos que la IA es complaciente, que si tú le dices, en el frigorífico tengo 3 clavos, 2 martillos y un huevo, dame una receta, te hace una tortilla de martillo, oye. Bueno, te va si insiste, a lo mejor la primera vez no, pero si insiste y le dices, no, hombre, no, si es que mi martillo es comestible. O sea, si tú le insistes, te acaba dando una receta, ¿no? Esos guardarraíles, ¿lo has pensado llevar a algún MCP o algo así? Sí, a ver, yo todo esto efectivamente, esto está muy bien para trabajarlo, te lo descargas y lo haces en local, pero esto, la idea de verdad es llevarlo en un Foundry, como comenta toda la gente, con su workflow, con su guardarraíles de verdad, con una observabilidad por fuera que no tenga el contexto del nuevo. Lo que pasa que, con todo mi cariño, esta gente es MVP y tiene una suscripción maravillosa con la que pueden hacer magia.
yo mi suscripción no me permite. Bueno, escucha, la otra pregunta que tenía para ti, que me acabas de contestar esta y entiendo perfectamente lo que dices. La otra es, ¿cómo es posible que el día 20, después del cambio de tarifa de GitHub Copilot, te queden créditos? Porque yo me lo ventilé el día 3, ¿no? Esto es un aplauso a mi empresa, a Banade, porque debo estar consumiendo la suscripción de mis otros amigos 200 empleados que no utilizan a gente. Porque el día 12 es cierto que me comunicaron que me había excedido 260 euros de lo que teníamos más o menos preparado para el mes de cada una persona. Es decir, en mi defensa, que hay cierta parte burocrática que no han firmado a alguien y que parte de mi coste tendría que estar facturándose a los clientes. No es todo mío, es con clientes. Entonces, claro, esa parte no es mía y me la quieren culpar a mí. Amén. No, sí, ya te digo que era más de tono chascarrillo también porque es un... No, sí. No, pero hay que tener mucho, hay que tener mucho cuidado con eso y de hecho la última formación que he recibido de la Banada de Accenture y esta mañana hablando con Bruno y con toda esta gente que realmente es experta en Microsoft y todo esto, ahora ya la gracia no está en usar a la gente, sino en economizarlos, en que no nos cueste token, llevarlo a modelos pequeños. O sea, ahora mismo una gente que ocupe más de 40 o 50 líneas es una jodida locura, porque al fin y al cabo le estás dando mucho más cosas que no tendría que estar haciendo. Ya. Es cierto que creo que todos estamos ahora mismo en esa guerra.